Muy bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de Experiencia BLA, este espacio de capacitación virtual que hemos generado desde la Secretaría de Turismo de Villa Langostura. Mi nombre es Mónica Unco y hoy vamos a continuar con el relato y el conocimiento de una nueva etapa de nuestra historia, conociendo también todo el patrimonio cultural que se ha generado a partir de las diferentes acciones que se dieron en este caso en la etapa conocida como la de Parques Nacionales, que comenzó en 1934. Bien, en los encuentros anteriores fuimos conociendo cómo fue el proceso de organización territorial a partir de la finalización de la conquista del desierto. Vimos cómo fueron llegando los pobladores, tanto desde el lado argentino como del lado chileno, y conocimos cuáles eran las ideas rectoras que movilizaban a quienes llegaban a esta zona y cómo era su forma de vida. Conocimos también quiénes fueron llegando y cuáles fueron los aportes que hicieron, como en el caso de Aran Anchorena, que trajo diferentes especies exóticas que transformaron después toda la actividad y fomentaron el turismo, como fue la llegada de los alevinos, de los primeros alevinos de salmónidos, los jabalíes, el ciervo colorado que bueno, después en la época de parques, que es la que vamos a ver en este encuentro, comenzaron a tener otra mirada respecto al tema de las especies exóticas. Fuimos viendo también cómo surgieron los primeros parajes, como el Nahuel Huapi, el de Villa Llanquín. Hablamos de cómo estaba organizada la economía a través de grandes empresas, en este caso la Chile Argentina, que después se fundió y adquirió toda su capital, lo adquirió Capraro, que pasó a ser Primo Capraro, la locomotora o el principal referente de aquella época y el referente de cuáles eran las aspiraciones y lo que pretendían lograr de esta zona quienes la habitaban por aquellos tiempos. Sabemos que se formó la colonia agrícola-ganadera, llegó, como les decía, Primo Capraro. eh, Tenemos acá el plano de toda la colonia de Nahuelgapi, cómo fue que se fue dividiendo el Perilago en lotes de 625 hectáreas que iban del lago hacia la montaña y que la principal forma de movilización era las embarcaciones, o sea, solamente era accesible toda esta zona a través del lago. Mencionamos algunos de los inmigrantes, los Barbayelata, los Tierno, Dean, Meyer, y llegamos a contar que en 1931 Bustillo adquiere el lote que le mencionó Cumelén, que lo denominó Cumelén, y que él, junto con Capraro y con los Lynch que tenían su estancia en la península de Quetrigüé, hoy Parque Nacional Los Arrayanes, y otros vecinos, realizaron las gestiones en Nación para lograr poner la primera estación radiotelegráfica y con la inauguración el 15 de mayo de 1932 de esta estación radiotelegráfica acá en el casco histórico de Villa Langostura, en un terreno que era fiscal y que después se pasó a ser el lugar donde funciona el correo y actualmente funciona prefectura. Con ese acontecimiento se dio por fundada en forma oficial nuestra localidad, que en un principio se llamó Nuevo Pueblo y futura Ciudad Industrial Agustín P. Justo, y que a raíz de que el presidente Juan P. Justo no quería que se le pusiese a ningún pueblo su nombre, terminó derivando en llamarse Villa Langostura, que es como hoy la conocemos. Bien, entonces pasamos ahora a conocer cuál fue la próxima etapa de desarrollo que vivió nuestra localidad y que hasta ahora es, digamos, el esquema que siguió sosteniendo.
Como les decía, llegó Bustillo, Ezequiel Bustillo pertenecía a lo que se conocía como la oligarquía porteña en aquella época y que esta oligarquía, debido a que era la única que tenía sus condiciones económicas suficientes y necesarias para poder vacacionar, era quienes habían adquirido y quienes viajaban tanto dentro de la Argentina como hacia el exterior. Y en esos viajes hacia el exterior, incluso para ir a estudiar, venían imbuidos de todo lo que era la cultura, las costumbres y también la arquitectura y las ideas, tanto sociales como políticas, que estaban predominando, surgiendo en el mundo. Y así fue como Ezequiel Bustillo era una persona muy activa, con una impronta que lo destacaba sobre el resto, unos intereses y unas ganas de que este lugar se desarrollara. Entonces, la presencia de Bustillo aquí en la zona fue realmente un gran impulso. A partir de que Bustillo adquiere Cumelén, comienza a tener una participación muy activa en todas las acciones y en toda la vida de esta región. Como todos los que tenían casas, venían generalmente en el verano, pero ya Angostura manifestaba esa magia que sigue teniéndola, por la cual toda la gente que tenía sus casas era como un enamoramiento, o sea, toda la gente que tenía casas acá y sigue pasando y se vio a lo largo de los años, es como que tiene un amor especial por esta zona, más allá de los intereses personales, porque hubo muchos que tenían, ya vamos a mencionar otros inmigrantes que vinieron después, pero que también fueron importantes. La gente, como les decía, que tenían casas, tenían un interés de que esto se desarrolle y tenían un gran amor por este lugar y había muy buena relación con los que vivían en forma permanente acá. Y entre ellos, bueno, por supuesto, Bustillo también tenía, digamos, ese mismo interés y cariño por el lugar. Y como otra gente que tenía casas acá, cuando podían y en función de los contactos que tenían en Buenos Aires, porque en esa época justamente era la época de quienes gobernaban acá, era lo que se conocía como el Partido Conservador, al cual pertenecía a toda la oligarquía porteña, ¿sí? Así que bueno, tenían, digamos, toda la gente que tenía acá casas, tenía muchos contactos en el gobierno de ese momento. Entonces cada uno trataba de aportar y de utilizar esos contactos o gestionar cosas para lograr tener acá lo que se necesitaba, porque como ya les había dicho, estaban muy alejados de todo, no tenían prácticamente servicios, estábamos muy dependientes de Chile, con todo lo que implicaba tener que ir a Chile, porque se iba solamente a través de las embarcaciones a establece, era, digamos, el em, paso oficial. Después había otros pasos que fueron utilizados por la gente de acá que conocían, pero eran huellas donde se llevaban animales, Puyehue mismo, no era el paso Puyehue que conocemos ahora. Entonces, depender de Chile era también muy, muy complejo. Entonces, Bustillo, al tener la casa acá, comenzó a integrarse y a participar de las diferentes acciones. Entre ellas fue pertenecer a la comisión que estaba a cargo del Parque Nacional del Sur. Este Parque Nacional del Sur había sido constituido en 1920 y venía, digamos, como una instancia superior a la donación de tierras que había hecho el Perito Moreno en 1903 para que se creara un área protegida. Como ustedes saben, el Perito Moreno participó justamente como representante de la Argentina en la definición de límites y
el gobierno le pagó sus servicios con tierras. El Perito Moreno, ya teniendo conciencia de la importancia que era la preservación de los paisajes y de todo el ecosistema, ideas que ya tenían su base en Estados Unidos, porque ya en 1872 se había fundado el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, así que todos los científicos, incluido el Perito Moreno, tenían como referencia lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Así que cuando recibió ese dinero, esas tierras en 1903, lo primero que hizo, donó 3.000 hectáreas en lo que es la Sonora de Blés para que ese lugar no fuera intervenido. A partir de esas 3.000 hectáreas, en 1920 se amplió el espacio protegido y se creó el Parque Nacional del Sur y se creó una comisión. En esa comisión participaba Ezequiel Bustillo. Y dentro de esa comisión del Parque Nacional del Sur, en los años 30, comenzó a haber una inquietud por ampliar la injerencia de este parque, por seguir preservando con mayor énfasis todos los recursos de la zona, y así fue como surgió la idea de generar y de crear los parques nacionales. Entonces, esta comisión impulsó una ley de parques nacionales que Ezequiel Bustillo fue a Buenos Aires y la comenzó a presentar, logró que los legisladores conocidos de ellos la presentaran en el Congreso y logró a través de su gestión de que esta ley fuera promulgada en la última sesión del año 1934. La verdad que la forma en que fue promulgada esta ley y todo lo que conllevó para que fuera un hecho, merece la pena relatarse, y les recomiendo, por supuesto, para conocer cómo fue todo este proceso, el libro El despertar de Bariloche de Ezequiel Bustillo. Él mismo escribió sus memorias y la verdad que así como hablamos y mencionamos los libros de Marimón y de Althusser de la etapa de la colonia, sin lugar a dudas, el libro de referencia de parques nacionales es el que escribió el propio Bustillo, donde relata sus vivencias y todo lo que le llevó y todo lo que sentía y todo el interés, el impulso que tenía por lograr que este lugar se desarrollara en el contexto o con un formato ya de parques nacionales. Bustillo cuenta en su libro que, bueno, querían que la ley saliera en ese entonces. Recuerden que todavía estaba vigente la Constitución de 1853, que a raíz de que justamente en 1853, cuando se hizo la primera Constitución Nacional, se aprobó, en esa época se andaba en carros, entonces estaba establecido que los legisladores nacionales venían a Buenos Aires de marzo a septiembre. Las sesiones del Congreso eran de marzo a septiembre y después cada uno se volvía a sus provincias para gestionar, para ver qué proyectos, desarrollar proyectos que después se trataban de marzo a septiembre. Eso cambió recién en 1924 con la nueva Constitución. Así que mientras tanto se tenía ese periodo de legislación. Entonces dice Bustillo que fue a ver a todos los legisladores que conocía para convencerlos y lograr que el tratamiento de la Ley de Parques Nacionales estuviera incluido en la orden del día de la última sesión de 1934. Porque si no se aprobaba ese día, después iba a quedar cajoneada, no se iba a tratar, así que urgía que se lograra tratar. Bueno, convenció a sus legisladores conocidos, y así fue como en la última sesión de septiembre de 1934, en la última sesión de ese año del Congreso Nacional, se trató, y como pasa generalmente en las últimas sesiones del año, había una gran cantidad de leyes por tratar. Entonces cuenta Bustillo que él y todo el grupo que estaban interesados en que saliera la ley de parques nacionales estaban ahí esperando que se tratara una, la otra había llegado a la madrugada, ya los legisladores muchos no estaban,
y se encontraban en el momento, si no me equivoco, fue la última que se trató, la última que se trató ya era de madrugada y el quórum estaba justo, no podía salir ni entrar ningún legislador porque si no, no iba a dar el quórum para que se aprobara esta ley. Entonces cuenta Bustillo que en un momento, cuando se iba justo a tratar la ley, un legislador de la provincia de Tucumán, de apellido Vega, parece que se levantó para ir al baño. Entonces cuenta Bustillo que en la puerta lo frenó, le dijo, ¿a dónde va? Voy al baño. Y dice, no, no vaya al baño, quédese, vote y después vaya. Y parece que así fue como con esta anécdota realmente muy, muy llamativa. Parece que así fue como se logró el quórum justo para aprobar la ley de parques nacionales en la última sesión de 1934 y gracias a eso tenemos nuestros parques nacionales, porque si no hubiese sido de esa manera, vaya uno a saber cuándo la iban a tratar. Eran muy pocas las posibilidades de que volviese a estar en las órdenes del día del resto de las sesiones en los próximos años. Bien, se había logrado tener la ley de parques nacionales, pero ahora había que ejecutarlo. Por supuesto que Bustillo se puso al frente de todo este accionar y así comenzó las acciones de poner en vigencia esa ley, de lograr que se comience a realizar todas las acciones que se tenían pensadas. Primero, lo que sucedió fue que se cambió los objetivos y el paradigma cambió. ¿Por qué? Porque afianzar la soberanía se seguía teniendo como paradigma, pero se pasó de la explotación de los recursos forestales a la preservación de los recursos naturales. Se puso como eje principal de desarrollo económico la actividad turística. Se propulsó la instalación y el desarrollo de residencias veraniegas relacionados con esto del turismo y con que la gente que venía a pasear acá venía no por 2 semanas, venía y se instalaba un mes o más, porque tampoco era tan fácil llegar. Seguíamos sin tener demasiados caminos. Y se desarrolló la construcción de infraestructura. Esto fue fundamental. El desarrollo de la infraestructura que se hicieron en los primeros 10 años, yo diría, de parques nacionales, fue un antes y un después. Con este impulso, con esta energía que tenía Ezequiel Bustillo y toda la gente que lo acompañó, incluido su hermano Alejandro Bustillo, que fue, hay en el Museo Histórico, hay transcripta unas entrevistas que se le hicieron a Alejandro Bustillo ya de grande, y la verdad que merece la pena conocerse la historia, porque Alejandro Bustillo ha sido más que un arquitecto, un artista maravilloso que hemos tenido el privilegio de tenerlo acá en la Argentina. Fue el que diseñó con el estilo no solamente de parques nacionales, sino que fue el referente del diseño también de toda la zona de la Rambla de Mar del Plata. Diseñó un montón de residencias justamente de la oligarquía porteña, pero además él se consideraba un artista y es interesante saber que Alejandro Bustillo no cobró nada por todos los trabajos que hizo para parques nacionales. Entonces, volviendo a Ezequiel Bustillo, que estaba como presidente, se rodeó de gente y de equipos y se puso parques nacionales al frente como institución para desarrollar todo lo que era necesario. Lo primero que hizo, como les decía, de diferencia fue desarrollar infraestructura. Parques Nacionales comenzó a hacer los puentes, comenzó a hacer caminos, comenzó a desarrollar a desarrollar todo lo que era las instituciones, los edificios. Realmente fue un antes y un después. Comenzó a organizar de diferente manera el terreno. En primer lugar, hizo un relevamiento de lo que eran los terrenos cedidos en la época de la colonia agropastoril y de todos los terrenos que estaban vacíos, los volvió a ofrecer en, para la compra y con la idea
de incentivar a la instalación de gente, ¿cierto? A la instalación de infraestructura y de hoteles y de todo lo que fuera necesario para promover la actividad turística, que para ellos era el combo perfecto de preservar las áreas de parques nacionales, los recursos naturales y fomentar el turismo para que la gente conociera algo que pasaba a ser el concepto de que era un espacio preservado y para el disfrute de todos. Eso era un poco la ley de parques nacionales, ¿no es cierto? Que es lo que propiciaba. La ley de parques nacionales establecía, como ya lo vamos a ver cuando hablemos específicamente del parque nacional, pero básicamente lo que establecieran como tres áreas. Una era la de la reserva, que era donde se podían desarrollar más actividades, por ejemplo, la ciudad de San Carlos de Bariloche, o sea, un lugar, digamos, como que era como amortiguación entre el resto del territorio y lo que era parques nacionales. Después, más hacia adentro, había una zona denominada Parque Nacional, que era donde se podían hacer actividades, pero con control, actividad turística, conocer dónde estaban los atractivos. Y después había un área de reserva estricta, que era la que se preservó en la zona de Blest, que por esa condición solamente se podía acceder con una autorización y estaba destinada solamente a estudios científicos. Esas son un poco las tres áreas en que se dividía el Parque Nacional. Eso es muy, muy interesante tenerlo. Junto con el Parque Nacional Nahuel Huapi se creó también el Parque Nacional Iguazú. Fueron los dos parques nacionales primeros que se desarrollaron. Y bien, el tema de la infraestructura fue un antes y un después, porque la gente ya tenía mejor forma de poder acceder, eran más seguros los caminos, ya no era una huella de caballos, era más seguro, y eso trajo sí como consecuencia la disminución y casi extinción de la actividad en el lago. De todo lo que yo les comentaba, fue un cambio muy importante, porque de toda esta vida que tenía el lago en la época de la colonia, y que era el principal espacio y medio para comunicarse y para trasladarse de un lado al otro, pasó a ser con un uso restrictivo, donde solamente estaba habilitado el uso que Parques Nacionales autorizaba, que sigue estando. O sea, Parques Nacionales mandó a construir la Modesta Victoria para que se trasladaran los contingentes turísticos. Había lanchas que tenían que cumplir con parques nacionales, con el tema de eh, las condiciones de cantidad de pasajeros, las condiciones técnicas de qué tipo de lanchas, si motor fuera de borda, si no. Bueno, esa restricción del lago es la que aún sigue vigente. Parques Nacionales sigue regulando la actividad del lago y el uso del mismo. Así que es algo que todavía lo tenemos. Entonces, Parques Nacionales, además de la infraestructura, fomentó, como les decía, la instalación de villas veraniegas y de casas de segundas residencias y de hoteles. Todo lo decidía Parques. Todo el desarrollo arquitectónico dependía de Parques. Acá entra, como les mencioné recién, Alejandro Bustillo como un referente principal, quien junto a Estrada y de César, y que eran dos arquitectos que lo secundaban, fue diseñando todas las construcciones de parques nacionales, que fueron los que al día de hoy le dieron la impronta a la zona. Hasta ese momento, la arquitectura estaba basada en los conocimientos que se tenían de lo que se conoce como arquitectura popular, muy influenciada así por los conocimientos del trabajo de la madera de Chile, que a su vez habían aprendido de la colonia de Yanquihue. Se pierde en el tiempo
este aprendizaje. Lo cierto que en las primeras épocas de la colonia y en la época de Parques, los conocedores de cómo trabajar la madera y cómo construir las casas y conocían el medio eran los chilenos. Los chilenos siguen siendo avesados constructores, sobre todo tenían el conocimiento de hacer las tejuelas de alerce en Chile y acá pasaron a ser de ciprés, que es toda una técnica muy interesante. Bueno, al respecto hay en el blog de el tema del desarrollo y la evolución de la arquitectura. Hay todo un paseo adelante del Museo Histórico y que también está digitalizado en el blog de cómo evolucionó las técnicas constructivas. Entonces, en un principio, en la época de la colonia, la gente cómo construía. La gente construía todo de madera sobre pilotes de madera. La principal madera que se usaba era el ciprés y el coigüe se lo utilizaba más para los muelles porque resiste mucho cuando está en un ambiente húmedo. Todos estos conocimientos se traían, como les decía, de Chile y no solamente de los alemanes, sino de los habitantes anteriores, españoles y aborígenes que conocían ese manejo de la madera tanto para la construcción de embarcaciones como de casas. Entonces, si ustedes van a Castro, por ejemplo, están los famosos palafitos en Castro, que son esas casas que aún persisten y siguen estando sobre pilotes de madera. Bueno, la gente donde se instalaba acá principalmente, por esto de que no podían entrar mucho a la montaña, se instalaba en los alrededores del lago y cerca del lago lo que había eran muchas áreas de mallín, lo que se conoce como mallín, que eran áreas depresivas e inundables, que ahora se lo conoce como humedales y que es muy importante preservarlo. De todos modos, la incidencia de una casa en el medio de un mallín no tiene nada que ver con el construir y secar mallines en cantidad para construir una ciudad, son escalas distintas. Entonces la gente se instalaba en esos lugares mallinosos y sabiendo de que se inundaba, lo que hacía, obviamente no hacía la casa sobre el piso. Lo que hacían eran pilotes de madera que para que no se pudriera la madera la quemaban o le ponían aceite de lino, la impermeabilizaban. Se quemaban los troncos y sobre eso hacían la platea de madera. Y de ahí de la platea de madera construían y levantaban la construcción más básica es la que se conoce como de palo a pique, que consiste en poner un palo al lado del otro, apoyado, en este caso puede ser sobre pilotes o directamente sobre el piso. Y miren acá tengo un ejemplo, esto es una construcción bien antigua, ¿sí? Donde se ve el tipo de construcción, de cómo se iban apoyando las paredes. La de la derecha es una casita que está en la zona de los Urrutia en Siete Lagos, que todavía persiste. Fíjense, parece que se va a caer y no, y sigue estando y es de principios de siglo. Esta casa es del siglo pasado, así que tiene más de 100 años. La casa de la izquierda es una construcción que todavía está en la zona de Bariloche. Pero como verán, era todo madera. Lo más básico era la conocida como palo a pique. Y después estaba la otra que era una típica construcción que venía así de una técnica traída desde Estados Unidos, que son la típica cabaña que uno ve cuando ve en las fotos o si uno viaja a Canadá o Estados Unidos, consistía en el tronco, le daban forma con hachas, todo a hacha o con sierras de mano, le daban forma en tres de las caras y los iban encastrando uno con otro, como si fuera una especie de Lego. Los iban encajando uno sobre otro y le quedaba un lado que era el exterior, el que servía, digamos, como cerramiento, como pared, que uno la veía en lo que sería una orilla, ¿no es cierto? Cóncava. Pero después los otros tres lados se los trabajaba, se los alisaba para que encajaran uno sobre otro. Entonces, la técnica más básica era el palo a pique y después vamos a la de block house
o la de armar la estructura. Después de una base, le armaban la estructura de madera y sobre ella le iban haciendo cerramiento con qué, con la orilla, que es cuando uno ve la pared que tiene así como una redondez, o si no, la otra técnica era la conocida como cantonera, que en vez de aprovechar la parte de afuera, digamos, del tronco, se hacían tablas con la parte del medio y se van poniendo una sobre otra. Eso se llama cantonera. En un principio todo esto se hacía a mano, como les decía, y los techos, el tema de las tejuelas de ciprés era una técnica muy específica que había que elegir. En Chile siguen estando los, que quedan pocos, los que conocen cómo trabajar la tejuela de ciprés en este caso, en Chile se permite todavía cuando están caídos de hacerla de alerce, porque la mejor es el alerce y después le sigue el ciprés. Tienen que buscarle bien la veta, no es cualquier tronco el que se necesite, el que se pueda utilizar. Entonces, en Chile siguen estando estos conocedores de cómo hacer las tejuelas, que se necesita una herramienta especial para hacer las mismas. Y en este caso, como les decía, ahora en Chile se permite hacerlo de solamente los troncos caídos, que hay que ir a buscarlos. Bueno, hay también videos de eso, de cómo es todo el proceso para terminar haciendo la tejuela. Era la única manera en que tenían para hacer techos. Entonces, el palo a pique era lo básico, que se utilizaba también para los cercos y para hacer los corrales. Después le seguía los cerramientos con estructura de madera, con el cerramiento de madera. Y después estaba el otro tipo de construcción, que era el blockhouse, donde se iban entrelazando los troncos y se hacía la estructura, y el cerramiento era con el tronco completo trabajado en tres lados. Todo esto se hacía a mano, como les comentaba, a hacha, o había unas sierras, que hay imágenes de, se ponía una persona abajo y otra arriba con una hacha larga, con una sierra larga, y uno de arriba y uno de abajo iban haciendo fuerza e iban cortando los troncos. Imagínense el trabajo que era, ¿no? En aquella época. De ahí viene con el tema este de trabajar con el hacha, de darle forma, viene el famoso término de achuelado, que es cuando uno ve un tronco grande y que tiene así como huequitos, que después pasó a ser como una especie de técnica decorativa. Pero en ese momento, cuando no había cerraderos, era la única forma de darle forma a los troncos, que quedaban así medio irregulares, pero era el encanto que tenían, el famoso achuelado, que se hace también con una herramienta especial donde se le va haciendo como huequitos a la madera, y realmente queda muy bonito. Todo esto se hace a mano hasta que en 1910 surgen los primeros aserraderos, que ya facilitan el trabajo de la madera y que traían máquinas a vapor, que eran las con las que se cortaban la madera. Hay una máquina a vapor, creo que le llamaban la locomóvile, algo así, que hay una que está en la entrada del Consejo Deliberante. Esa máquina, bueno, era una máquina a vapor, como era todo en ese momento a vapor, una máquina para aserrar. Y bueno, realmente fue un cambio sustancial la incorporación de los aserraderos. Ahora, volviendo al tema de la construcción en parques nacionales, justamente cuando viene parques nacionales, le da como una vuelta de tuerca, por decirlo de alguna manera, a esa construcción. ¿Por qué? Porque incorpora el tema de la piedra como elemento fundamental para la construcción. Hasta ese momento de pasar a ser todo madera, no es que desconocieron, porque eso es importante tenerlo en cuenta, no es que desconocieron las técnicas anteriores, sino es que la optimizaron. Como les decía, Alejandro Bustillo, que era una eminencia como arquitecto, había ido a estudiar a Europa. Como todos los arquitectos, o la mayoría que podían, iban a estudiar a Europa, entonces venía con la idea de
de conocer los países de Centro Europa y nórdicos, con esa arquitectura tan bonita, tan especial y tan adaptada también para la zona, porque no nos olvidemos que acá muchos piensan, incluso ahora uno ve, ¿no? Que hay construcciones que son con techo plano y a ver, el techo a dos aguas tiene una razón práctica de por qué se hacía a dos aguas, porque el tema de la nieve y la lluvia, obviamente que es mejor tener un techo a dos aguas que un techo plano. Bueno, entonces Alejandro Bustillo venía con todas esas ideas de Europa y las plasmó acá. Y entonces empezó a diseñar eh, los edificios y se establecieron normativas que se tenían que cumplir para quienes querían construir acá, eh, todo el estilo eh, que fuera una imitación, se llamó pintoresquismo el estilo, que imitaba o emulaba, copiaba directamente el estilo arquitectónico de todos esos pueblos europeos. Así es como que Bustillo junto con, como les decía, con los dos arquitectos Estrada y de Cesari, comenzaron a diseñar todos los edificios de parques nacionales y la incorporación de la piedra no fue casual, porque coincidió la época de parques nacionales con la llegada de la segunda ola de inmigrantes, muchos de ellos de la zona de Europa del Este que vinieron después de la Primera Guerra Mundial, había gran cantidad de mano de obra disponible y estos inmigrantes tenían un conocimiento fantástico de todo lo que era el trabajo de la piedra. Entonces, Parques Nacionales aprovechó ese conocimiento y contrató muchísimos inmigrantes, sobre todo de los países del este, que tenían este conocimiento para que fueran dándole forma a los bloques. Entonces, vemos todas las construcciones de parques nacionales, las primeras que hizo Parques Nacionales directamente dirigido por Parques Nacionales, van a ver que la maravilla de trabajo que hay en piedra, en todas las construcciones, que eran realmente algo artístico. Entonces comienzan a hacer las construcciones con piedra, que eran edificios que estaban pensados para hacerlo para que duraran toda la vida. ¿Cierto? Y se comienza la construcción, dirigida, como les decía, directamente por parques nacionales. Y el desarrollo de la idea estaba a cargo de Alejandro Bustillo y los que la ejecutaban cada uno de los diseños eran de Cesari y Estrada. Estrada fue, por ejemplo, el que estuvo más a cargo en los edificios de Bariloche y de Cesari, por ejemplo, fue el que tenía asignado la construcción y el diseño de los edificios de acá de Angostura. Bien, dentro de esta organización o reorganización del terreno, lo que hizo Parques Nacionales fue el crear villas turísticas. Decidieron crear y urbanizar a través de villas turísticas. Y así fue como crearon 5 villas turísticas. Villa Mascardi, Villa Tacul, Villa Traful, Villa Langostura y Villa El Rincón, la que está ahora cerca justamente del paraje El Rincón. Esas fueron las 5 villas que ellos decidieron crear con la idea de organizar este asentamiento. Entonces, ¿cuál era, a su vez, cómo estaban organizadas estas 3 villas? Estaban organizadas como en 3 áreas. Una en la parte institucional y comercial, que vendría, vamos a ubicarnos acá en Villa Langostura, vendría a ser todo lo que ahora es el casco histórico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar se ponía lo comercial e institucional? Porque era lo que estaba más cerca del lago, que seguía siendo, más allá de que se estaba desarrollando toda una infraestructura terrestre, seguía siendo el principal medio de comunicación. Entonces, al borde del lago estaba todo lo que era institucional y comercial. Después venía una segunda área, un semicírculo, que era la parte residencial turística, que predominaba, ponía siempre, digamos, el eje de parques nacionales, era potenciar todo lo que era lo paisajístico. Entonces, en todas las mejores áreas al borde del lago,
loteó en lotes grandes que los vendió para diferentes familias, diferentes dueños que hicieran sus residencias veraniegas. Así como surge, entre otros, el Mesidor, que era de la prima de los Bustillos, Sara Madero de María Salas, que construyó el Mesidor para su residencia veraniega en los años 40 y que después, en los años 60, la compra el gobierno provincial, la provincia de Neuquén, y la asignó hasta el día de hoy como la residencia oficial de verano de la provincia. A esto entonces surge el Mesidor, surge lo que ahora es la residencia Inacayal, que ahora pertenece a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, pero era de otra familia. También surgen los García Merú en Inalco. Bueno, Arauco estaba todavía, estaba el Hotel Correntoso. Pertenecía a Capraro, más allá que Capraro ya había fallecido, pero era todos lotes que pertenecían a la familia Capraro. Bien, se comienzan a desarrollar todas esas residencias, surge la parte de, por ejemplo, la granja, que después pasó a ser de la familia Hensel, que también es muy conocida acá. Bueno, toda esa zona, empezaron a ver todas las casas que ustedes ven cuando vienen al casco histórico, eran casas de esa época que Parques Nacionales vendía los terrenos para residencias y en la parte comercial, por ejemplo, los Barbayelata compraron el terreno que es ahora la Bahía Brava, que es donde estaba el almacén de la Flecha, que fue muy importante para esa época, era el lugar de referencia de aprovisionamiento de la gente que estaba del otro lado del lago, que venía acá al muelle de la Flecha, que ahora conocemos como la Bahía Brava, al muelle de la Flecha estaba el edificio eh, a cargo de los hermanos Barbayelata y en esa misma época comenzaron justamente los Barbayelata y otras familias que estaban aquí, los Tiernos, bueno, otras familias, crearon el club Angostura, que sigue estando la sede acá en la zona, y entonces Parques Nacionales comenzó a desarrollar todas las edificaciones en esta zona comercial e institucional. Pero siguiendo con las áreas en las que la había dividió. Entonces, como le decía, institucional y comercial sobre el lago, le seguía la parte de residencia y la tercer parte, digamos, el tercer eje o semicírculo, era la parte pastoril y agrícola. Así dividió todas las villas, ¿sí? Que para el caso en Angostura era todo lo que ahora es la zona del cruce y la zona que ahora se convirtió en el centro, donde era el cruce de caminos. ¿Por qué? Porque era todo mallín y eso se lo dejaba para que hubiera huertas, hubiera un aprovechamiento ganadero, agrícola, digamos, porque era la que estaba más alejada de los principales vistas y atractivos. Pero ¿qué sucedió? Y acá viene por qué ahora tenemos el centro ahí en aquella zona. Bueno, resultó que en este auge y esta movida que generó parques nacionales, con toda la gente que trajo, vinieron muchos obreros que después se querían instalar y obviamente no tenían el dinero para adquirir los lotes en la zona residencial que ofrecía Parques Nacionales. Entonces lo que hizo Parques Nacionales le propuso al conde de Isagro, que era el dueño del lote 11, que hoy es la zona del Mallín del Americano, que se lo conoce, era todo el lote 11 de estos lotes de pastoriles, ¿no es cierto? Entonces le propuso de que un vértice donde daba ahí el cruce de caminos, lo loteara en lotes más chicos para que la gente que se estaba instalando pudiera adquirirlo. Y entonces ahí es como nace el barrio El Once, que por eso tiene ese nombre, el cruce, ¿sí? Los primeros lugares que se comenzaron a poblar, entonces la gente comenzó a comprar ahí lotes más chicos, más accesibles, se disecó todo ese mallín, se hizo canales porque era todo un mallín, y ahí comenzó a instalarse gente, al punto tal
que en los años 90, 80 ya y los 90, tuvo tanta influencia y tanto desarrollo toda la zona del centro que incluso las instituciones que en su momento parques como el registro civil y otras instituciones que funcionaban acá en el casco histórico se terminaron trasladando más cerca del cruce. Y así es como surge lo que es el centro. Porque una vez se pregunta, pero ¿por qué si estaba todo pensado acá en la villa, se terminó trasladando todo para aquella zona? Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo a la época de auge de Parques Nacionales diseñó todos los edificios institucionales, como por ejemplo la escuela, la casa del guardaparque, la capilla, el juzgado de paz, pero el juzgado de paz fue un poquito posterior, diseñó esos edificios, lo que era la usina, que ahora es el museo, y los hacía construir. ¿Sí? Con las pautas esta que le decía de Parques, en un principio, mientras Parques estuvo a cargo directo con estos bloques de piedra trabajados a mano, esculpidos a mano con un trabajo maravilloso. Eh, y lo importante era que, esto es importante tenerlo, porque, por ejemplo, construyó la escuela, construyó el juzgado de paz, eh, la iglesia, pero lo que hacía era a cada institución le preguntaba cuáles eran las necesidades funcionales. Por ejemplo, le preguntaba al Ministerio de Educación, o no sé cuál sería la jerarquía en ese momento, pero el que estaba a cargo, digamos, de la construcción de escuelas, le preguntaba, bueno, qué cosas necesitaban funcionalmente una escuela y ellos lo que hacían, lo diseñaban dándole la parte externa su toque. Lo mismo los hoteles. Tenemos acá a pocos metros siempre yo hablando en referencia del casco histórico, que es de donde estoy haciendo las grabaciones, el Hotel Angostura fue el primer hotel que se hizo, ¿sí? De parques nacionales, porque Parques Nacionales, aparte de fomentar la instalación de villas veraniegas, y de casas de segunda residencia, también fomentó la instalación de infraestructura turística y para eso era fundamental la construcción de hoteles. Entonces se daban créditos para que se construyeran hoteles, así como se construyó el Hotel Angostura, que para esa época era de avanzada, tenía toda una caldera con calefacción central, a donde llegaban los turistas que visitaban la zona. Por supuesto que construyó el famoso Hotel Yao Yao, el Tunquelén también es de esa época en Bariloche. Le dio a Francisco Capraro, el hijo de Primo Capraro, un crédito para que mejorara el Hotel Correntoso. Se creó el de Rucamalén, y así fueron haciéndose hoteles que junto con el desarrollo de los caminos dio a esta zona un impulso maravilloso. Si bien ya venían turistas antes, bueno, ahora ya comenzaron a venir en mayor cantidad, ya había hoteles, estaba todo organizado, digamos, la actividad turística, se comenzó a fomentar esto de la pesca deportiva, la caza mayor, bueno, digamos, las principales actividades que se fomentaban, aparte de la contemplación del paisaje y de pasar acá mucho tiempo. Justamente como no tenían centros de aprovisionamiento cerca, era muy interesante cómo se organizaban los hoteles con los pobladores cercanos que los proveían de leche, de quesos, de pan, a todos los hoteles que comenzaban a instalarse. Y las casas de segunda residencia que se instalaban también eran como autosuficientes, todas tenían su huerta, tambo, ¿sí? Porque necesitaban en ese tiempo que permanecían tener su aprovisionamiento y no estar dependiendo de ir a Bariloche para adquirir todo o a Chile. Eso es muy interesante. Y de esos edificios, es muy importante tener en cuenta que
el casco histórico de Villa Langostura es único en cuanto a su mantenimiento y a que se mantiene con el formato, logró mantenerse con el formato eh, original. Así que tenemos acá en el casco histórico un gran valor turístico y arquitectónico compuesto por la Casa del Guardaparque, lo que es ahora el museo que era la usina, el Juzgado de Paz, la escuela 104, que ahora es una planta de campamentos que depende de la provincia, y la iglesia Nuestra Señora de la Asunción merece el Hotel Angostura y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que merece un capítulo aparte porque se hizo junto con la de San Eduardo en el Yao Yao y con la Catedral de Bariloche. Y es un ejemplo del esfuerzo y el interés y la calidad con la que hacían parques nacionales sus edificios, porque estuvieron hechas en forma contemporánea y se le puso lo mejor. Si ustedes van a la iglesia, a la capilla San Eduardo perdón, bueno, en San Eduardo también, pero acá en Nuestra Señora de Asunción van a ver que es una combinación de solidez y austeridad bellísima y que los vitrales que tienen fueron hechos por el mejor vitralista que había en ese momento en Buenos Aires, y el Vía Crucis que tiene en las paredes también fue hecho por un ceramista de los más conocidos de esa época, que era furor. Vieron que en cada época está como el artista de la High Society, estaban hechas con el mejor nivel, y de hecho la prueba está en que aún siguen con esa solidez y esa entereza que caracteriza a los edificios de parques nacionales, que están hechos como para que duren para siempre. Un detalle importante es que, por ejemplo, el que les decía, el edificio, por ejemplo, de Juzgado de Paz, si ustedes se fijan, no está hecho igual de la misma manera que la casa del guardaparque, el tratamiento de la piedra, está como más imitado, porque ya ahí lo habían terciarizado la construcción y lo hizo el Ministerio de Obras Públicas. Si se fijan en la puerta del edificio del Juzgado de Paz, hay un cartel que dice que fue hecho en 1938 por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces ya esa cuestión artística, si bien respetaban las pautas principales de parques nacionales, ya no fue hecho con toda esa cuestión artística y de los bloques tallados a mano, como se hicieron en la primera época. Esta época, como les decía, duró hasta el 44, 10 años en los que se hicieron cosas que uno dice, no, no puede, fue un cambio absoluto y radical de toda la zona, que hizo Parques Nacionales cuando estuvo a cargo de toda esta zona. Pero ¿qué pasó? En el 44, acá se había formado una sociedad de fomento, y en el 45 la sociedad de fomento pide independizarse de Parques Nacionales, porque ya empezaba a verse como que las pautas de Parques Nacionales estaban como que restringían los intereses de expansión, ponían muchas pautas. Entonces como que empezó, como todo pueblo que crece quiere independizarse, la sociedad de fomento se independiza y se crea el ejido de Villa Langostura. Y esto para Bustillo, que se oponía, querían seguir teniendo todo bajo parques nacionales, fue un gran golpe, se opuso a eso. De hecho, Bustillo termina de estar, digamos, toda la zona de Villa Langostura a cargo de Parques Nacionales, se crea la sociedad de fomento, se independiza y ya, digamos, todo el proceso comienza a cambiar. Después, cuando asume el presidente Perón, que había conocido esta zona y le tenía puesto, como se dice, el ojo en esta zona, que era muy codiciada, siempre lo fue y sigue siéndolo. Cuando Perón empieza en su primera presidencia a expropiar todos los grandes latifundios, expropia Inalco, expropia todas las casas, los latifundios son expropiados, incluido la estancia de los Lynch de la península acá de Quetrihué. Les deja nada más que una parte que es donde estaba el casco de la estancia. Y Bustillo, para evitar que él expropie Cumelén, lo que hace, crea el primer country club
de la Argentina y crea, agarra, divide en lotes pequeños todo su latifundio, lo divide y se lo vende a los amigos y crea el primer country club de la Argentina, Cumelén. Pero con los años, Bustillo lo cuenta en su mismo libro, tiene una gran decepción de ver que lo que él soñaba no estaba siguiendo los pasos como él se lo había imaginado y no vuelve nunca más acá a la zona. Bien, damos por finalizada esta etapa que es muy rica, muy rica. Seguramente en los próximos encuentros iré dándole detalles y cosas que me deben haber quedado pendientes de esta etapa tan rica que es muy difícil resumir en un solo encuentro, así como también me pasó con la de la colonia agropastoril, porque son muchas cosas las que hay para contar en cada una de ellas. Pero vamos a dar por finalizado este encuentro y seguiremos en el próximo conociendo un poco más acerca de la historia de nuestra querida localidad y toda la zona.